Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el quinto domingo de Pascua del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 15, versículos 1 al 8. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto, en mí él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos celebrando el tiempo de Pascua, este tiempo celebrativo más importante del año en el que estamos enfocados a celebrar la resurrección de Cristo, la Pascua del Señor, el misterio más grande de nuestra fe. Y para hablarnos de la relación que Jesús quiere establecer con nosotros, el domingo pasado escuchábamos la imagen del buen pastor. Hoy hay un giro en el lenguaje de Jesús, pero no en la intención, porque efectivamente para hablar de la relación que el Señor quiere establecer con cada uno de nosotros, ahora utiliza otra imagen, una alegoría, la de la vid y los sarmientos. Dice Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Y sabemos que es una vid. La vid es la planta que produce uvas. Y Jesús dice: Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Y luego dice Jesús: Al sarmiento que no da fruto, en mí él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Por tanto, Jesús establece una relación entre la vid, que es él, y los sarmientos, que somos nosotros. Los sarmientos son las ramitas que están unidas al tronco en la vid. Y evidentemente entendemos que si los sarmientos no están unidos a la vid, no tienen vida. Por eso dice el Señor: al sarmiento que no da fruto, en mí él lo arranca. La manera más elocuente de manifestar si estamos unidos a Jesús es que demos fruto. Dar fruto, esta es la expresión más clara de la fe, o sea, de la unión de nuestra vida con Jesús. La fe y el amor van de la mano. Si nuestra adhesión a Cristo a través de la fe es real, se tiene que notar a través de las acciones concretas, o sea, los frutos que realizamos en cada día. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, dice el Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer significa habitar, vivir en. Entonces habla de una relación de unión constante, continua, permanente. Quiere decir que los discípulos de Jesús no estamos unidos a Él accidentalmente, sino esencialmente. Y ya lo había dicho el Señor: al sarmiento que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. Y entendemos lo que eso significa. Una alusión a las pruebas que tenemos que afrontar en la vida que nos hacen crecer en la fe y por tanto crecer en la caridad. Dice el Señor: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Necesita de la savia que viene del tronco, es decir, de la vid. Por eso el Señor dice: como el sarmiento no puede dar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Seremos ramas secas que no dan fruto
si no estamos unidos a Jesús. Y esa será la manera más clara y elocuente de manifestar si estamos unidos al Señor. Porque si estamos unidos a Él, estamos produciendo fruto de manera constante y permanente. Pero si no, estamos secos. Es decir, no producimos fruto porque no tenemos vida. La vida viene de la savia que nos llega a través del tronco. Y esta savia es la gracia divina que nos viene de Jesús. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante. Esta mutua inmanencia, esta mutua pertenencia, le pertenecemos al Señor, permanecemos en Él, así como Él permanece en nosotros. Y esto se realiza especialmente a través de los sacramentos, particularmente el de la Sagrada Comunión. El Señor viene a habitar en nosotros, vive en nosotros, y nosotros vivimos en Él. Así entonces, dice el Señor, así como los sarmientos que permanecen unidos a la vid dan fruto abundante, así el cristiano que permanece en Cristo da fruto abundante. Y el Señor insiste, sin mí nada pueden hacer. Y esta es la enseñanza fundamental de este texto. No podemos tener vida en nosotros, no podemos producir frutos, no podemos realizar nada que sea valioso en la vida si no estamos unidos a Cristo. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Claro, el que no permanece en el Señor no da fruto y por tanto no tiene ningún sentido que esté unido a la vid. Es un sarmiento seco. Por tanto se le arroja fuera y se seca y luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Con una clara alusión que hace Jesús al juicio final, porque sabemos que en la mentalidad bíblica el fuego tiene que ver siempre con el juicio. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta unión tan íntima que debemos tener con Jesús, como discípulos suyos, como ovejas de su rebaño, como escuchábamos el domingo pasado, como los sarmientos unidos a la vid, si esta unión es tan profunda, tan real, tan verdadera, entonces pidan lo que quieran y se les concederá. Porque el Señor escuchará a través de nosotros la voz de su Hijo. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. ¿Cómo le damos gloria al Padre los cristianos? Produciendo frutos, abundantes frutos, frutos de salvación, frutos de vida eterna. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto. Glorificamos al Padre los cristianos en la medida en que ponemos manos a la obra y producimos los frutos que se esperan de nosotros. Y dice también Jesús que la gloria del Padre también consiste en que nos manifestemos como discípulos suyos. No nos avergoncemos de ser de Cristo. No nos quedemos callados cuando nos pregunten acerca de nuestra fe o de nuestra religión. Hay muchos cristianos vergonzantes. Significa que se avergüenzan de su fe, que se avergüenzan de su religión, tal vez porque no la conocen, porque no conocen al Maestro, porque no conocen al Señor, porque no conocen su religión, y por eso cuando les preguntan prefieren callar. No, no nos quedemos callados. Manifestemos con orgullo, con firmeza, con convicción, que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, porque de esa manera, manifestando que somos discípulos del Señor, es que damos gloria al Padre. Unidos a Cristo es como producimos frutos, los frutos que nos llevarán a la salvación y a la vida eterna. Recordemos las palabras del Señor: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Son las obras de caridad, las obras de misericordia, esas obras que espera el Señor, que son los frutos que producimos los cristianos cuando estamos convencidos de nuestra fe, cuando estamos íntimamente unidos a Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.